Si les parece, entramos en materia y para esto sí, lamentablemente nos hemos de poner serios, puesto que en el transcurso de un bombardeo en Israel, en la frontera, después de un ataque de los chiíes de Hezbollah, ese ataque contra un convoy israelí, un cabo del Ejército de Tierra, Francisco Javier Soria Toledo, ha perdido la vida en la frontera del sur del Líbano. Aunque rápidamente fue trasladado a la base española Miguel de Cervantes, poco después fallecía debido a la gravedad de las heridas. Los demás no lo podemos entender porque no somos militares, pero es una de las muertes más honrosas y de las que las familias se sienten más orgullosas porque su hijo cayó en combate. Dice, bueno, ¿eso es la lógica? No, pero donde termina la lógica comienza el ejército. Y hay que entenderlo así, pero es que hay que respetarlo así, hay que fomentarlo y potenciarlo así como es, no escondiéndolo bajo palabras bonitas. Están en las guerras son dolorosas y además en las guerras se pueden hacer magníficos papeles, como el que hacen las Fuerzas Armadas Españolas. Hombre, yo es que creo que en este momento lo primero que habría que situar es en dónde estamos, dónde está el ejército español, o sea, si ha ido simplemente a un conflicto externo donde está poniendo sus soldados para intentar tranquilizar la zona y conseguir una paz, o si precisamente nosotros también tenemos algo que ver con los conflictos que se están sucediendo en aquella zona del mundo, ¿no? Y recientemente hemos visto el atentado en Francia. Hemos visto al Estado Islámico no solamente reclamando ese atentado, sino también en este momento lanzando nuevas amenazas solicitando que hubiera nuevos atentados en países europeos y entre ellos evidentemente España. Formamos parte, digamos, del mapa que ellos quieren conquistar. Y ya no cabe decir que es que, bueno, eso son las teorías de Bin Laden y cuando él salía diciendo cualquier declaración, pues al final eso, pero bueno, parece más palabrería porque lo están haciendo al pie del terreno en Oriente Medio. Están ocupando territorios, están ocupando ciudades, están decapitando a las personas que se encuentran a su paso que les oponen frente, están tirando homosexuales desde campanarios, están implantando, quiero decir, están haciendo todo tipo de atrocidades en una parte del mundo donde está rodeada de otra serie de países con otro tipo de conflictos, ¿no? En este momento Hezbollah, que es una milicia chií, o sea, juega una parte del conflicto y esa milicia chií está para la desaparición del Estado de Israel. Y el Estado de Israel en este momento se ha visto agredido, se ha defendido y ha caído un soldado español. ¿Pero por qué? Porque está en esa zona del mundo donde España también tiene intereses, porque esa zona del mundo en este momento está absolutamente caliente y esos efectos nos afectan también a Europa en formato de atentados y quién sabe en el futuro si eso siguiera progresando, ¿no? Por tanto, lo que yo quisiera, para terminar, es decir, el ejército español está allí no en un conflicto ajeno, está allí en un conflicto que nos afecta también a nosotros como españoles, como europeos y como sociedad. Y por tanto lo primero que tenemos que reconocer es el papel, el riesgo que están asumiendo, a partir de ahí tener el agradecimiento hacia las personas que están jugándose la vida precisamente por intentar tener y dotarnos un poquito más de seguridad a los que vivimos en Europa y entender que ese conflicto es muy complicado y que España, como el resto de países, tiene que participar. Tras las ofensas de Charlie Hebdo y la masacre islámica en París, sigue abierto el debate acerca de la libertad de expresión como justificación para los insultos y las ofensas. En Argentina, el periodista Eduardo Feynman, conductor del programa Dicho y Hecho de Radio 10, le pagó con la misma moneda, la de las ofensas justificadas como parodia, a Ingrid Beck, la directora de la revista Barcelona, que había publicado en su portada una imagen del Papa Francisco con los labios pintados y pendientes y bajo el título de putazo. La verdad es que es altamente ofensiva. Pero el escándalo solo surge cuando se producen las caricaturas contra Mahoma, porque efectivamente es gratis atacar a la Iglesia Católica. Pero claro. Fernando, precisamente, o sea, por poner una vara de medir que no tiene nada que ver, estamos hablando que cuando sale lo de las caricaturas de Mahoma, precisamente defendemos que es libertad de expresión y que hay que hacer manifestaciones para defender la libertad de expresión, cuando otra gente hemos dicho que lo que hay es un asesinato terrorista dentro de un conflicto en el que esta gente nos tiene metidos. No. O sea, si yo veo eso, esas imágenes, pasa exactamente igual que con la ley antiviolencia en el fútbol y donde se prohíbe la manifestación de aquellos mensajes que pueden incitar a la violencia o que pueden ser homófobos o que pueden enaltecer, digamos, lo que es el fascismo o cualquier otro tipo de manifestación, digamos, que la sociedad en este sentido rechaza. Estas caricaturas son absolutamente ofensivas. Y estas caricaturas tenían que tener judicialmente algún tipo de pena. Y si lo hacen líneas editoriales, tenían que tener algún tipo de sanción. Mientras no la tengan, Luis. Bueno, la tendrán o no la tendrán. Yo estoy diciendo lo que tendrían que tener. Y eso, por tanto, estoy diciendo que habría que tenerlo. Exactamente igual que no existía hace tiempo, o sea, ningún tipo de impedimento para decir en cualquier campo de fútbol lo que quisieras o exhibir cualquier tipo de símbolo y de repente se aprueba una ley que lo prohíbe y ya no lo puedes hacer porque está prohibido. Claro, porque aquí estamos viendo que la diferencia está en que en el catolicismo se hace una viñeta de estas características. Lo que no podemos decir nosotros es, no, mira, es que parece ser que esto sale gratis. No, lo que tendría era que no salir gratis esto y no salir gratis los otros, independientemente que al final un yihadista que es un terrorista, pues al final pasa al asesinato. Luis, yo quiero recordar aquí que este tipo de cosas
Esta revista no existía como tal, pero revistas muy parecidas a esta, revista que se llamaba La Traca, por ejemplo, se editaba en España en los años 30 y prologó el holocausto de 7.000 sacerdotes y de 60.000 fieles católicos durante la Guerra Civil, porque el camino del genocidio es asfaltado por la ridiculización y por la burla. Cuando se reduce al otro a ser una especie de ser del que uno se puede mofar, del que uno se puede reír, se le deshumaniza. Como se hacía con los kulaks en la Unión Soviética, como se hacía, como ha recordado hace un momento Ricardo, con los judíos, rodando documentales en los cuales se los representaba como ratas, y como se hizo en España con los católicos en los años 30, exactamente así, exactamente por estos métodos, es decir, haciendo que sean sujetos de todo desprecio, seres ridículos, seres abominables con los cuales se puede hacer cualquier cosa, se los deshumaniza, y una vez que se ha deshumanizado un colectivo, se puede proceder contra él como se quiera. Ya vale para todo. Luis. Hombre, yo creo que como el debate es libertad de expresión sí, libertad de expresión no, y hasta dónde se pone el límite, hoy hemos escuchado aquí distintas propuestas, ¿no? Una de ellas que ha salido, o sea, no digo ni siquiera como propuesta, pero como posibilidad, es por ejemplo el tema de ejercer la censura, ¿no? Y yo creo que la censura no se tiene que ejercer, porque la censura es como si alguien con un condicionante moral intenta imponerlo y entonces censura o recorta algo que otra persona entiende que es legítimo. Yo lo entiendo más dentro del concepto de delito o falta, porque es meterle el dedo en el ojo y provocar y herir sensibilidades que no necesariamente tienes por qué hacerlo y que, repito, en otros ámbitos se consideran precisamente que son un delito. Y yo creo que en la sociedad en la que estamos viviendo, si tú atentas contra cualquier tipo de religión de una manera absolutamente peyorativa, hundiendo precisamente el símbolo de lo que representa una religión, tú puedes decir, mira, yo tengo lo mío o soy agnóstico, soy lo que quiera, pero no tengo que tener ningún derecho de por qué a un símbolo de muchos millones de personas atentarlo de esa manera. Entonces yo creo que eso tendría que estar tipificado, repito, como otro tipo de actuaciones de libre expresión, pero que son cortadas porque son consideradas como delito y tienen una pena. Yo creo que con esto sucede igual. De eso, de caricaturización de una cosa muy profunda para mucha gente, como son sus creencias religiosas, cierta izquierda ha decidido que contra la Iglesia vale todo, a la que entre otras cosas hasta se le niega la libertad de expresión. Aquí cualquier colectivo puede decir lo que quiera, pero como la Iglesia se posicione contra cualquier cosa, oiga, que los curas se queden en las iglesias, que hablen en las parroquias y que hablen en misa. Coño, si la función hace la norma, los cazadores que hablen en el monte, los ecologistas con las verdes y nosotros en la cama, ¿no? Los colectivos sexuales. Es decir, por favor, un poquito de calma. Y ya que has dicho eso, como recientemente ha sucedido en Argentina, con la persona que supuestamente se ha suicidado, precisamente por haber denunciado que Cristina Kirchner había participado precisamente en dar cobertura a un atentado de Irán contra judíos, o sea, y directamente ha desaparecido. 82 muertos. ¿No? Quiero decir, eso es lo que sucedió y esta persona ha muerto simplemente por denunciar eso, y a partir de aquí hasta ella lo que ha dicho es como que alguien se la ha quitado en medio pues para intentar aparentar lo que parece que es, ¿no? Pues ya lo han visto, la economía griega ha dado la bienvenida a Alexis Tsipras y a Syriza con esa caída estrepitosa en la bolsa, perdiendo casi la mitad de su valor y una prima de riesgo disparada por encima de los 1.000 puntos, nada menos. Y si no tienen dinero, pues lo siento mucho, no haber votado por tonterías. Entonces, España que tome nota, porque esto es un cachondeo. Oye, es seguro que Pablo Iglesias está encantado diciendo que es el salario mínimo interprofesional, ese salario que cuando trabajaba en una productora no lo pagaba. Claro, es que es genial. Pues, hombre, a mí me parece que flaco favor estar haciendo precisamente a lo que ellos quieren representar, ¿no? Claro. O sea, yo he dicho muchas veces que a veces, incluso con algún grupo de estas características, puedes estar de acuerdo en alguna parte del diagnóstico, en los problemas que hay y el por qué se han podido producir, pero desde luego la gran diferencia está después en las soluciones que puedas adoptar. O sea, tú no puedes, hay una cosa que le llaman seguridad y la gente tiene que saber que está en un país predecible en donde saben qué puede pasar con su dinero o saben qué puede pasar con sus ahorros. Se ha dicho aquí en esta mesa, personas que han votado seguramente esa formación porque si no hubiera sacado tanto voto también están sacando el dinero del banco porque están viendo ellos mismos que esas medidas que están adoptando pueden provocar precisamente ese corralito donde se puedan depreciar sus ahorros, ¿no? Entonces, me parece una temeridad absoluta, pero viendo que nada más llegar, pactar con un partido absolutamente muy de derechas, no introducir a una sola mujer en el gobierno, hacer un gobierno totalmente antieuropeo, o sea, me da la sensación de que, bueno, que no saben ni dónde están y lo peor de todo es que están jugando con el dinero y con los intereses de mucha gente e incluso también de lo que eso puede representar en el resto de Europa. Una pregunta, ¿por qué no poner ninguna mujer en el gobierno es muy de derechas cuando lo está haciendo un partido de extrema izquierda? Porque han recortado ministerios. Yo no he justo los 8 que han quitado es que estaban destinados a las mujeres. Ha sido casualidad. No me juntas los argumentos. He dicho que han hecho dos cosas. Pactar con un partido muy de derechas, totalmente antieuropeo, ¿no? Y luego después, además,
que en los tiempos en los que corremos, o sea, que me digas que no tienes una sola mujer para introducir en el gobierno, es que me parece, o sea, salido de correr, como no ha habido la pausa de la coma... Pero usted es suficientemente inteligente como para ponerle la coma nuestros donde no espectadores... Y ahí tienen, con un último sueldo conocido de 3,5 millones de euros anuales, gastó con su tarjeta 10.000 euros en tiendas de vinos y cavas, 9.000 euros en safaris, 2.000 euros en joyas y relojes, con un coste total en las tarjetas B de 436.000 euros, nada menos. Señoras y señores, ¿les parece razonable que el juez haya decidido aumentar la imputación a todos los usuarios de las tarjetas? Sí. Hombre, yo creo que aquí hay que tener dos planos, ¿no? Uno el de las tarjetas y los usuarios y otro el que diseña el instrumento de las tarjetas, el que lo pone en circulación y precisamente qué tipo de interés también tiene para conseguir qué tipo de cosas sobre otras decisiones que tomará la propia caja o el propio banco y que por tanto sus consejeros pues tampoco se las rechistaran porque tenían unas tarjetas que les permitía tener ese aumento de incremento de sueldo o incremento de nivel de vida o como queramos llamarlo, o sea que era bastante copioso, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema en el que hay que llegar muy al fondo de la cuestión por una sencilla razón. Lo decía Javier Arnar muchas veces en muchas intervenciones públicas cuando decía que no había visto a nadie de partidos, de sindicatos en ningún momento dentro de una caja pues hablando contra el tema de la cláusula de suelo, con el tema de la dación de pago, respecto al tema de los productos basura que se estaban haciendo en muchos momentos y si sin embargo a personas de todos los símbolos y de todos los colores, o sea como si se estaban beneficiando de los beneficios que tenía pues un consejo de administración. Yo creo que en Bankia es el ejemplo de todo lo que no se tiene que hacer. Es el ejemplo de las tarjetas, es el ejemplo de una deuda de 20 y tantos mil millones, un agujero que nos ha dejado a todos también temblando. O sea, es el ejemplo de cómo no se tiene que gestionar una caja pública y cómo también la política puede entrar en un espacio que no es el suyo y no solamente pervertirlo, no es solo ya la política, sino las personas que participan en ello, sino que precisamente al final pues podemos tener que pagarlo todos los españoles. La política tiene que salir de las cajas, del sistema financiero, tiene que dejar de poner rectores en las universidades, tiene que dejar salir fuera de la justicia, el poder judicial, el poder ejecutivo se tiene que quedar en su trabajo y dejar que el Parlamento legisle con las leyes que emanen de allí y no darle lo que tienen que hacer y ponerle los vetos a lo que no se puede. Quiero decir, simplemente hay que reordenar todo lo que no funciona, que yo creo que ya va haciendo falta. Respecto al PP andaluz, su candidato, Moreno Bonilla, ha recibido el respaldo de Mariano Rajoy, quien ha dicho que él tiene muy claro los motivos que tanto Artur Mas como Susana Díaz han tenido para adelantar las elecciones en Cataluña y en Andalucía. Y respecto a ella, dice que no tiene dudas respecto a lo que pretende. A ver, nuestro andaluz de guardia. Empiezo por la parte final, que dice, o sea, lo mismo que hice en el Congreso, que no se metió en nada. O sea, resulta que toda Andalucía en bloque le entra a todo el mundo un virus y todo el mundo, como el flautista de Melín, va y vota prácticamente al mismo candidato. Pero ella no había puesto la mano en ningún candidato. O sea, es absolutamente... Hay una cosa en la política que tiene también que cambiar dentro de las múltiples cosas. Tienes que lo que dices, lo haces. Y no digas lo contrario de lo que normalmente haces. Y ella miente más que habla. Lo ha hecho por el interés de las elecciones. Lo ha hecho por tapar la debacle que se avecinaba en la clave municipal. Y por tanto ahora ha juntado el debate de las elecciones autonómicas para que ese sea el determinante, aprovechando pues todo el poder del aparato, digamos, del gobierno andaluz, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo ha hecho también que en un momento en el que los andaluces no necesitaban ninguna elecciones, se separen dos procesos electorales exclusivamente por 2 meses. O sea, no solamente está contaminando el proceso de las locales para que no se hable de municipalismo y se hable en clave autonómica, sino que además nos cuesta ir a las urnas 2 veces en un breve espacio de tiempo gastando mucho más dinero. Y luego tiene la desfachatez de decir ahora, ¿no?, que he dicho de darle voz a los andaluces. O sea, que encima le está haciendo un favor a todos los andaluces que en este momento le está dando voz. Ojalá le pase como a Mas, que convocó en base a un cálculo electoral y al final tuvo un resultado que no tenía nada que ver con lo que en ese sentido estaba pensando. Porque esta convocatoria es perversa, porque se ha hecho para borrar el debate de las elecciones locales, porque lo ha hecho precisamente para anticipar las autonómicas para quedarse libre para tomar una decisión después si ve que puede el PSOE llegar a la gobernabilidad de España y no se justifica de ninguna manera, como le estaban diciendo sus socios, ni con lealtad, ni tampoco a partir de ahora quién se va a atrever a pactar con ella, sabiendo lo que hace con quien al final termina llegando a un acuerdo, ¿no?